gracias a todos y a todas por estar aquí en esta tarde, en que para la Universidad Autónoma de Querétaro es un honor, un gusto recibir a una de las plumas más brillantes, más claras, más valientes, más comprometidas, con que cuenta hoy en día México en este momento tan delicado de la patria. Comentaba hace un momento con la periodista Sanjuana Martínez que tuvimos el honor de tenerla en la Facultad de Filosofía hace 3, 4 años, no recuerdo con precisión, y me preguntaba yo hace un momento qué tanto ha cambiado México de entonces a nuestros días, porque hace ese par de años que estuvo con nosotros nos planteó una realidad que a todos nos conmovió profundamente, con testimonios desgarradores, con testimonios muy duros, muy difíciles de aceptar en un país como el nuestro. Y terriblemente la conclusión es que este país sigue cayendo más abajo. En lugar de detener por lo menos las muertes, los asesinatos, la corrupción, la impunidad, esto sigue todavía más complicado, más complejo. Sanjuana Martínez la conocemos, estudió periodismo en Monterrey, tiene un posgrado en la Complutense, fue corresponsal de Proceso muchos años, algo así como 20 años en Europa, y trabajó en La Jornada. Es una pluma que publica en los mejores periódicos nacionales, extranjeros, es un referente para estar informados y bien informados en nuestro país. Las problemáticas que aborda son realmente dolorosas, complejas. En ocasiones uno no quisiera asomarse a ver ese México tan difícil, tan doloroso, pero hay que verlo, hay que saber lo que está pasando si queremos detener y cambiar este país. En ese sentido, pues muchas gracias, Sanjuana, por estar de nuevo con nosotros, y sin más te doy la palabra porque todos los que estamos aquí te queremos escuchar. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Blanca, por esa presentación. Gracias por estar aquí, por coincidir en esta lucha social. Estoy muy contenta de estar otra vez en la Universidad Autónoma de Querétaro. La verdad es que es una de las universidades a las que vamos con más cariño, porque la gente siempre es bien despierta, brillante, contestataria, le encanta el debate, le gusta mucho preguntar. Yo estuve en septiembre en el Hey Festival dando unas conferencias, igual, o sea, me gusta mucho esta ciudad. Le está diciendo a Blanca que me encantaría vivir aquí porque se vive bien. Sí, al ser más pequeña me gusta mucho. Así que, dicho esto, yo he venido a hablar sobre temas, bueno, evidentemente la realidad ominosa en la que estamos hundidos los mexicanos y las mexicanas, pues tiene diferentes aristas. Uno de ellos es el tema de los derechos humanos. Yo he cubierto los últimos 5 crímenes de Estado que se han cometido en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanuato y Nochixtlán. 5 crímenes de Estado, 2 de ellos cometidos por el ejército, implícitamente o directa o indirectamente, y los otros 3 por la Policía Federal. 5 de ellos, 5 crímenes de Estado que siguen en la impunidad. Esa es una de las problemáticas que nos ha atraído a periodistas independientes, críticos, que no formamos parte del grueso de los periodistas que se dedican a repetir los boletines del Estado. Y otro de las grandes aristas que ha captado nuestra atención es la corrupción. Por eso consideré que era importante en esta ocasión hablar sobre un mal endémico en México que lacera particularmente nuestra estabilidad, nuestra economía, nuestra sociedad. La corrupción institucionalizada, es decir, padecemos una corrupción a nivel general. No hay un solo gobernador que no esté cuestionado por corrupción, a menos que ustedes me digan un solo nombre de un gobernador decente. Hasta ahorita, todos los gobernadores, hay alrededor de 10, 15 exgobernadores de distintos partidos políticos cuestionados seriamente por corrupción, por el robo del erario. Algunos de manera exagerada e impunes, como Javier Duarte, cuestionado particularmente por llevarse más de 15,000, 30,000 millones de pesos. Ya no sabemos cuál es el límite
de la cantidades saqueadas de nuestro país. Ya no sabemos a qué límite llegan, cuántas generaciones estos gobernadores y políticos corruptos quieren ir cubriendo, cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuál es el límite de lo que se roban. No hay límite. Eso nos lo ha demostrado el caso de Javier Duarte, de Humberto Moreira, de Rodrigo Medina en Nuevo León, de Graco. Tenemos una lista amplísima, no terminaríamos aquí, de gobernadores, exgobernadores, exalcaldes, senadores, diputados, que están acusados de corrupción y que viven libremente, tranquilamente, impunemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Estado se gasta 9 billones de pesos anuales para el combate a la corrupción. Institucionalmente tenemos todas, pues se supone, todos los focos cubiertos. Se supone que hay una Contraloría del Estado, que hay una Fiscalía, que hay instituciones encargadas de velar la forma en la que se desempeñan los funcionarios públicos y los cargos de elección popular en sus puestos. Pero sin embargo, no existen casos, no hay Estado de Derecho a la hora de aplicar esa teoría en la práctica. Lo que tenemos son hombres y mujeres impunes, hombres que han robado a manos llenas a quienes no le han hecho nada y a quienes siguen sin hacerle nada. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Si hay 9 billones de pesos anuales destinados al combate a la corrupción, ¿a dónde se van esos 9 billones? Pues seguramente también al bolsillo de los funcionarios. Entonces es paradójicamente trágico, tan trágico que ya es como una tragicomedia en donde el bufón más grande era el Ricitos de Oro Andrade, compañero de la preparatoria de Videgaray y amigo personal de Enrique Peña Nieto, a quien ponen como si fuera un títere para exonerar tanto a Videgaray como a Peña Nieto y a Angélica Rivera del tema de la Casa Blanca. Entonces, el bufón Ricitos cumple su propósito del señor Andrade, de Virgilio Andrade Martínez, era exonerar a estos funcionarios públicos particularmente, los exonera y luego ahora le dan un nuevo hueso como premio. O sea, es verdaderamente escandaloso. Y les digo escandaloso porque me empezó a interesar el tema de la corrupción. Bueno, porque la corrupción viola nuestros derechos humanos también. ¿Cuántas universidades, cuántos hospitales, cuántas carreteras se hubieran construido de no ser por todos esos miles de millones de pesos que se han robado los gobernadores, los presidentes, los alcaldes, los diputados, los senadores, los funcionarios de alto, de bajo, de medio nivel? ¿Cuántas universidades? Decenas. ¿Cuántos kilómetros? Miles y miles de kilómetros de carreteras, cientos de hospitales y de clínicas que son tan necesarias porque hay una precariedad en la atención médica en este país desde que el señor Felipe Calderón se le ocurrió lo del Seguro Popular, que no es más que un fraude. Hay una necesidad de eso, pero sin embargo se sigue robando día a día. Tenemos una clase política por encima de la vida, del nivel de vida de los mexicanos, que ganan, como en Bangladesh, unos salarios, mini salarios, con los que no se puede sobrevivir, desde 1,700 pesos. O sea, ¿quién puede sobrevivir con esa cantidad? ¿Qué trabajador? Entonces los trabajadores padecen una pérdida del poder adquisitivo salarial del 80, del 90%, frente a un Estado que no se conmueve y que por regla desde el día de ayer ya tenemos gasolinazos diarios, ya hay una liberalización o adecuación, como ellos les llaman, de los precios de la gasolina. Y nosotros seguimos aquí, sentados, porque ahora ya se acabaron los gasolinazos, desde Trump y el muro, ya la gente ya no sale a protestar. Eso sí, nos bajaron 2 centavos las gasolinas durante unos días para que nos contentáramos, ¿no? Si no fuera tan trágico y tan difícil nuestra situación económica, o sea, estaríamos llorando de verdad, porque hemos aprendido a sobrevivir y a sostenernos a pesar de este gobierno corrupto. Y digo, gobierno corrupto no como un eufemismo, sino porque lo hemos demostrado una y otra vez
los periodistas libres, independientes y críticos, con reportajes bien fundamentados, con reportajes que sustentan cada uno de los casos de corrupción. ¿Por qué me interesó la corrupción? Les decía hace rato. Porque es una violación a los derechos humanos y porque empecé a trabajar temas que tenían que ver. Otro de mis temas es el tema de las mujeres. Como ustedes saben, México es tierra de feminicidios y de desaparecidas, de trata con fines de explotación sexual contra niñas, cientos, miles de niñas. 4 cárteles de la droga comercializan el cuerpo de la mujer y obtienen 10,000 millones de dólares anuales, con lo cual el tema de la trata y de las mujeres siempre es preocupante y siempre me interesa. Y entonces empecé a ver cómo había abusos de hombres poderosos contra sus parejas, exmujeres, contra sus esposas e incluso contra sus hijos. Y fue así como escribí el libro de las amantes del poder, que alguno de ustedes ya habrá leído, que cuenta las historias de estos hombres poderosos, empezando por Peña Nieto. O sea, hay que empezar desde arriba, porque Peña Nieto, ahí donde lo ven, bueno, ¿verdad? Dicen que tiene mucho éxito con las mujeres, no sé, ¿verdad? Cada quien sus gustos, porque recordarás que en la campaña decía, Enrique Bombón, te quiero mi colchón, algo así. Ese era, no sé si ahora haya tanta gente que le haga esas gracias, porque ahora tiene un 12% de aceptación. Si es que eso fue hace algunos meses, si es que no llegó ya a 5 o a 0, porque es un presidente realmente repudiado por su pueblo. Entonces siempre se ha sabido, las mujeres de Peña Nieto, incluso hay un libro, pero yo empiezo esto de las amantes del poder con la amante con la que sostuvo 9 años de relación y con la que tuvo un hijo fuera de matrimonio, que es Maritza Díaz Hernández. Ellas nos cuentan sus historias de abuso, que aparentemente puede decir, bueno, eso forma parte de la vida privada. Pues no, porque cuando son figuras públicas y utilizan y manipulan el Estado de Derecho para perjudicar a sus parejas, pues entonces sí es importante narrarlo y contarlo. Son 8 historias, detrás de cada historia hay una historia de corrupción de los sujetos a los cuales pongo el foco para investigar en torno a los abusos cometidos contra sus parejas. Un hombre que comete un abuso contra su pareja dentro de casa, cuando cierra la puerta de su casa, y que es capaz de golpear, como Sergio García Ramírez con su esposa, que estuvo casado 20 años y era un monstruo, pero afuera era una seda y un diplomático. ¿Recuerdan ese ex procurador de justicia que además fue presidenciable por lo menos unas horas, hasta que dijo el PRI que se habían equivocado y entonces se quedó con la cara todo triste? Pero esa historia de María Gómez, un hombre que hace eso dentro de casa no puede ser un buen funcionario y un buen político. Entonces Peña Nieto no puede ser un buen presidente si es capaz de ignorar a su hijo, de negarle su verdadera pensión, porque para empezar, al inicio, cuando se casa con la gaviota, ustedes dirán, bueno, ya se casó bien enamorado, ¿verdad? Que esa fue la historia que nos vendió Televisa, una historia de telenovela. Pero siguió con su amante un año después. Entonces, ahí él fue a los juzgados del Estado de México, donde controla él y su padrino Arturo Montiel, y ahí fue donde manipuló el Estado de Derecho de la justicia, porque interpuso una demanda para bajarle la pensión a su hijo de 200,000 a 40,000 pesos, que porque se tenía que tomar en cuenta lo que era su sueldo de gobernador. Entonces dices, un hombre que hace eso no puede ser un buen funcionario, no puede ser un buen presidente. Entonces empecemos también por ver el patriarcado y ver hasta dónde estos señores han sido capaces de maltratar, de perjudicar a sus exparejas y a sus propios hijos, para ver cómo desempeñan su labor profesional. No hay uno bueno, perdón los caballeros, ¿verdad? Por supuesto que los hay, ¿verdad? Hay buenos hombres y malos hombres, igual que mujeres buenas y malas. Claro que sí. Nos encantan además los hombres. Y entonces, obviamente, yo les tengo que dar 2 noticias, una mala y una buena, aquí al público masculino. El tamaño sí importa. Lo siento. Después de esta investigación me di cuenta. Levante la mano aquí a la mujer que le importa el tamaño. ¿Ven cómo a nadie le importa? Ah, bueno, una sincera. Un aplauso, por
por favor. Bueno, menos mal una sincera. No, o sea, sí importa. Esa es la mala. Pero la buena es que lo que importa es el tamaño, pero de la cartera. Pues ya respiraron, ¿verdad? Como un señor que viene y me reclama el otro día, oiga, esa broma que hace del tamaño, dice, está muy mal. Ah, le digo, usted la tiene chiquita. Digo, sí, chiquita y rinconera. Presumiendo, ¿no? Sí, bueno, está bien, déjenlos presumir, porque eso es muy importante para ellos. Nosotros no andamos con esas frivolidades. El caso es que la segunda historia tiene que ver con Arturo Montiel, que es toda una historia de corrupción tremenda. Él y sus hijos, cómo roban a manos llenas el grupo Atlacomulco, y que sigue dominando el Estado de México. Ya se llevaron a su propia representante, ya no importa el partido, ¿eh? En este momento la representante del grupo Atlacomulco se llama Josefina Vázquez Mota. Sí, señores y señoras. Porque ya pactó con Enrique Peña Nieto, se quieren quedar con el coto del poder, porque en el momento que llegue alguien diferente a su partido, a sus intereses, pues va a hacer una investigación y se va a dar cuenta que al abrir la cloaca va a salir todo ahí, todas las corruptelas de estos señores, incluido el señor Erubiel Ávila. La tierra de feminicidios, la tierra número 1 de los feminicidios en México, que es atroz, la forma en la que secuestran y matan a jovencitas, a niñas en el Estado de México, es también la tierra de la corrupción. Y la segunda historia tiene que ver con él, como Montiel le quita sus 3 hijos a Maud Bersini, la francesa con la que se casó por amor, claro. Ella también se casó por amor. No fue nada deslumbrada por el dinero de Montiel. Pero cuando yo la entrevisto, lo primero que me dice, es un monstruo. Fue capaz de quitarme a mis hijos, se los mandó para una Navidad y luego le inventó ahí un proceso judicial de maltrato y se los quitó. Hoy en día ya los deja verlos, yo no sé si ya ella puede llevárselos a París, pero el caso es que ella vivía en París en muy buenas condiciones porque después del divorcio, ella está casada un rato con él, pero como me dijo, mira, es que yo ya no podía estar casada con un hombre que bebe tanto, o sea, tiene problemas de alcoholismo y además se hace pipí en los pantalones, o sea, a ese nivel el Arturo Montiel, ¿verdad? Pero ya lleva la 5ª esposa, y ahorita ya va con la 5ª esposa, el señor Montiel. El caso es que le quita a sus hijos. Detrás de toda esa historia hay toda una maraña de corrupción, en la cual también Maud Bersini, bueno, yo cuando la entrevisté digo, bueno, tú fuiste parte de esa maraña de corrupción, bueno, yo veía, pero no hay manera de sacarle información porque obviamente ella formó parte de eso también. La siguiente historia, para que vean ustedes que no tiene nada que ver los colores del partido y la ideología, tiene que ver con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Góngora Pimentel, que fue capaz de encarcelar a su expareja amante, que él tenía una esposa, amante, encarcelarla 1 año y medio por un delito que no cometió. Tiene 2 hijos. Aquel hombre que nosotros veíamos como un estandarte de la izquierda progresista, resulta que también es capaz de hacer este tipo de cosas. Toda esta serie está también Sergio García Ramírez, y hay una historia de una mujer, que incluyó una mujer, a Rosario Robles, no sé si la ubican. Ella muy correcta con su grupo político, fue capaz de traicionarse a sí misma y traicionar a su grupo político a tal nivel que, bueno, quedó un poco ahumada, no sé por qué, un poquito. Esa sombra ahumada no se le quita. ¿Por qué se ríen tanto? Será por lo de Carlos Ahumada. Esa historia, ella decía, bueno, todos esos casos de corrupción que le sacan a Rosario Robles, muy querida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por cierto. Ella estuvo de regente ahí en el Distrito Federal y ahí es donde surgen toda esa maraña de los casos de corrupción que envuelven a su expareja, amante también, fuera del matrimonio. Carlos Ahumada es empresario paradigmático, que el año pasado le entrevistan en el Universal, vuelve a México porque es súper amigo del jefe Diego, Dios los junta, Dios los hace y ellos se juntan, tremendo, fíjense ustedes, y lo entrevistan y le preguntan, oiga, ¿usted alguna vez amó a Rosario Robles? Respuesta fría y dura, no. O sea, dices, y esta señora
se parte el alma y finalmente dice que por amor hace todo lo que hizo. Entonces yo fui al expediente judicial y en el expediente judicial están las cartas de amor de Rosario Robles a Carlos Ahumada cuando estaba en la cárcel. Una joya de cursilería, porque ustedes no saben qué nivel de Rosario Robles. Pero lo más interesante es que forman parte de la esas cartas. ¿Por qué forman parte de la litis? Porque ustedes recordarán que fue Rosario Robles la que hizo todo lo de los esta cosa de los videoescándalos donde salía el señor de las ligas Bejarano, que sigue siendo el hombre de la izquierda, el cerebro, porque es muy inteligente, pero en ese momento pues lo agarraron ahí, y fue Rosario Robles quien urdió todo ese plan con Televisa y dio la exclusiva. ¿Se acuerdan? Broso, el payaso tenebroso, que ya no trabaja ahí, pero tiene novia ahora, es Denise Dresser su nombre. You never know. Así es esto. Así es esto. ¿Qué tendrá el Broso? No. ¿Qué dijo? La nariz de payaso. Estaría bien, ¿verdad, Blanca? El caso es que imagínense a Rosario Robles enamorada, la señora regenta, con esas cartas de amor que dicen cosas increíbles, ¿no? Ella se tira al suelo, o sea, pégame, mátame, pero no me dejes, así, a ese nivel. ¿Ustedes recuerdan esa foto de Rosario Robles y la esposa de Ahumada entrando al reclusorio? Que dices, bueno, qué nivel, ¿no? Y qué necesidad. Pero el caso es que esas cartas, ¿por qué son tan importantes para la litis? ¿Por qué son tan importantes para la litis judicial? Pues porque obviamente ahí se ve que la chava, o sea, Rosario Robles sí le dio todo, ¿verdad? O sea, ahí se ve claramente, fíjense cómo dice, porque claro, ella iba y lo visitaba y él le cuestionaba, yo estoy aquí, tú estás afuera, ¿no? Como diciendo, también te corresponde estar aquí, pero ella, miren las cartas, dice, no te culpo, incluso si me dejas de querer como ya lo estás haciendo, solo puedo decirte que quiero que sepas que mi corazón te pertenece, que pase lo que pase, nunca dejaré de amarte, nunca dejaré de agradecerte por lo que has hecho por mí, que como dice la canción, porque ni siquiera es original, como dice la canción que te dejo, la número 1 del CD de Ana Belén, ahora, aunque me encontrara un ángel, dudaré que me haga volar tan alto como tú, porque contigo he volado alto, he recuperado mis sueños, mis fantasías y mis deseos. Por eso, si es necesario y a lo mejor llegó el momento de hacerlo, soy capaz de hincarme, de arrodillarme, de firmar mi carta de rendición para que a ti no te toque. Quien quiera esta lo puede conseguir porque le sirve de inspiración de la cultura. Pero no creo que vayan a conquistar ningún hombre con esto, ¿eh? Sinceramente se los digo, o sea, está difícil porque mira, aquí habla de su miembro viril, no sabemos cuál, pero obviamente aquí dice cómo la conquistó, cómo un día ella estaba en Bonn, en una gira de trabajo, de esas que hacen los funcionarios muy pobres, ¿verdad? No se van a los hoteles de 5 estrellas, ni caviar, ni esas cosas, champán, como a costa de nosotros, claro. Y entonces ella estaba en Bonn y de repente alguien le llamó y dijo, hola, ay, mi amor, ¿cómo estás? Y dice, ay, me invitas a cenar, pero ¿cómo? Si yo estoy en Bonn. Y él le dijo, yo también vine con mi jet para invitarte a cenar a París. Entonces dices, bueno, ya con esos amantes, o sea, sí se volvió pasional, no podemos decir, loca de amor. O sea, fue una pasión que la arrastró por las cloacas de la corrupción. Porque aquí
Esas son menos interesantes, pero muy bien fundamentados todos los casos de corrupción que envuelven a la señora Robles, que fue ahora, bueno, se hizo priista, o ya lo era, porque ella no era trotskista, era maoísta. Aquí cuento sus orígenes y cómo fue capaz a través del dinero, del poder, de la seducción, porque después la invitó Carlos Salinas de Gortari a su casa y entonces le dijo, cuenta Ahumada eso en su libro, y él le dijo, ay, ¿qué es eso? Dice, ¿la banda? ¿Qué banda? La banda presidencial. ¿Te la quieres probar? Le dijo Salinas, el maquiavélico que sigue controlando los hilos de poder del sistema político mexicano. Y sí, señor, se sacó la banda y se la probó. Y quería ser presidenta. Es que ahora ya todos quieren ser presidenta después de Fox, oye, de Calderón y de Peña Nieto, que no se sabe ni siquiera las capitales de México. O sea, ¿qué podemos esperar? Entonces, bueno, ella cuenta esta parte de las cartas, es muy interesante porque cuenta cómo va por Alemania. Son cartas apasionadas, de mucho amor, y ella cuenta cómo se comen un hot dog, pero luego habla del mismo, no sé si tiene algo subliminal, ¿no? Pero obviamente lo que quiero decir con esto, fuera de las bromas y de las cosas de risa, porque si no nos reímos nos morimos, hay que reírse de esta tragicomedia, pero también hay que tener esa indignación para generar cambios y hacer cosas que nos entreguen otra vez un México con dignidad política, con políticos honestos y con políticos que verdaderamente merezca este pueblo. Entonces la indignación sí nos sirve mucho, y también reírnos de vez en cuando de estos politiquillos de quinta que se dedican a robar a manos llenas, ellas y ellos, porque ya no hay diferencia, porque yo incluí a esta mujer para que vean que el tema de la corrupción no es privativo de los hombres. Cuando la mujer llega ahí al poder, como en el caso de Rosario Robles, que es el caso paradigmático de la gran traidora de la izquierda, pues también se corrompe. Entonces, yo cuando escribí, publiqué este libro, se vendieron rápidamente 25,000 ejemplares, luego desapareció, pero por ahí anda, me di cuenta que uno de los grandes personajes que me interesó muchísimo era Angélica Rivera. Angélica Rivera, conocida mejor como La Gaviota, por su papel de telenovela, resaltaba porque era una mujer despechada que fue capaz de desplazar del entorno familiar al hijo fuera del matrimonio de Peña Nieto. Y me interesó no solamente por esa parte personal tremenda, porque yo accedí a unas llamadas entre Peña Nieto y Maritza Díaz de Hernández, por supuesto nadie las publicó aquí, todas las radios se negaron a publicarlas, se publicaron en un portal de internet que se llama sinembargo.mx, que es donde yo colaboro, y me entrevistó en ese entonces Univisión, Jorge Ramos. Pero el caso no le interesó a nadie más porque están muy condicionados la radiodifusora. Y a partir de ahí me di cuenta que ella le habló en una ocasión a Maritza Díaz, y con su voz muy distinta a la que suele dar a conocer públicamente, le dice: eres una puta y tu hijo es un bastardo. Como un diálogo de telenovela, o sea, pero en la vida real. Entonces dije, este personaje es muy interesante, sobre todo porque la investigué en ese entonces, hace años, cuando salió. Aquí viene lo de la Casa Blanca, salió antes de que fuera publicado, porque el primer lugar donde salió la Casa Blanca fue en el TV Notas, aunque ustedes no lo crean. La señora Rivera le dio una entrevista al TV Notas y le abrió la puerta de su casa para presumir su casita blanca, pero después le dio otra entrevista a la revista Hola, y entonces ahí salía, y a mí me llamó la atención que en una de las grabaciones Maritza le dice: ya le compraste una casa a tu esposa, en plan, ya saben, ¿no? Pues era el amante, pues sí tenía que reclamarle de vez en cuando, pues ¿cómo? Y le decía, y entonces él dice: yo no se la compré. ¿Cómo que no? Dijo, yo ya la vi.
está el diálogo aquí descrito, transcrito, yo ya la vi en Ola. Ah, dijo, pero en esa casa, dijo, yo no la compré, dijo. Entonces, ¿quién? Televisa. ¿Cómo que Televisa? Sí, Televisa le compra casas a sus actores. No sabíamos que Peña Nieto era actor, ¿verdad? Pero ahora ya no nos queda duda. Junto con su señora esposa. Y entonces ahí dije, ese es un hilo que hay que investigar. Y cuando voy al registro público de la propiedad, me doy cuenta que Angélica Rivera no tiene propiedades en México. ¿Dónde invierte el dinero la señora Rivera? Pues, ¿dónde creen ustedes? En el gran lavadero de dinero negro, Miami. Uno de los grandes lavaderos, porque ahí está la hipocresía de Estados Unidos y del señor Trump. Entonces, voy a los archivos públicos de Miami y ahí empiezo a sacar sus propiedades. Particularmente me llamó la atención de un departamento que un mes y medio después de casarse con Peña Nieto, en circunstancias todas extrañas porque anulan ese matrimonio, y yo entrevisto a Verónica Castro. ¿Recuerdan Verónica Castro? Pues ha estado congelada desde que la señora Rivera llegó a la Casa Blanca, pero a la casa no blanca, sino a Los Pinos. Desde que llegó a Los Pinos, y resulta que después de ese matrimonio, un mes y medio después, Angélica Rivera paga su hipoteca del departamento, que eran $1.300.000. Así, de pronto, no, ella se lo ganó en Televisa, no sean mal pensados, es que su trabajo, imagínense, pobre Chabelo ya sería dueño del castillo de Chapultepec, después de tantos años ya lo corrieron. No. El caso es que Angélica Rivera paga eso y yo voy a la urbanización. ¿Quién me abre la puerta de la urbanización de los ricos, de funcionarios y políticos corruptos de toda Latinoamérica? Todos los edificios espectaculares en esa isla de lujo y glamour que se llama Key Biscayne, que está en un callo prácticamente de Miami, muy alejada, muy privada. La zona en donde están todos esos departamentos se llama Ocean Drive, Ocean Club, y me abre la puerta una nuera de Arturo Montiel. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Pero pues las mujeres son grandes fuentes de información, sobre todo cuando las tratan mal. Se los digo a ustedes, señores, si las tratan mal, prepárense, porque luego canta el canario y obviamente van a hablar mal de ustedes y van a soltar toda la sopa. Entonces son muy buenas fuentes periodísticamente hablando. Y me abre la puerta y me dice, un día me llama y me dice, oye, me estoy divorciando del hijo mayor de Arturo Montiel y me quiere quitar mis hijos. Y yo, ¿de dónde vives tú? En Miami. Consigue mi teléfono y el teléfono, y digo, ¿de dónde es esto? De Miami. Ah, y sí, empezó a hablar y dijo, no, es que mi vecina es Angélica Rivera. Dijo, aquello que yo había investigado hace años. Entonces empiezas a atar cabos y digo, yo quiero ir a Miami. Sí, vente. Entonces me abre la puerta, recorro esa urbanización de lujo en donde viven las mujeres solas, esposas, amantes, amiguitas, secretarias, de todo. ¿Y por qué isla de las mujeres solas? Porque todos son funcionarios políticos, empresarios ricachones, todos los políticos. Qué casualidad que inventan una empresa offshore para comprarse los departamentos. Angélica Rivera lo hizo, inventó, crean una empresa offshore, es absolutamente legal, ya ven, Estados Unidos tiene legalizada estas cosas, y el lavado incluido, es absolutamente legal, crean esa empresa offshore y luego compran las propiedades. Hay guatemaltecos, panameños, colombianos, peruanos, hondureños, argentinos, brasileños, de todo. O sea, de hecho, en ese edificio donde vive esta chica, su vecino era Santos, presidente de Colombia. Entonces, empiezo a checar piso por piso las propiedades de quiénes son, y ahí te das cuenta de cuánto valen, de sus verdaderos propietarios, porque hay otros archivos que dicen de quiénes son las empresas de papel.
porque en eso sí es estricto, Estados Unidos tienen que dar su nombre, a menos que tengan un prestanombres. Y hablando de prestanombres, me doy cuenta que Angélica Rivera usa el departamento de abajo, o sea, tiene 2 departamentos, pero el de abajo está a nombre de un empresario, Pierre Dant, que generosamente le paga el predial. Porque tú, claro, puedes acceder a los archivos de predial y saber quién lo pagó. Entonces lo paga Pierre Dant, pues un predial barato, que cuesta $25,000. No es nada, un buen vecino, oye, ¿me pagas mi predial? ¿No? ¿Sí? Ay, sí, cómo no, con mucho gusto. Yo quiero un vecino así. No he pagado el predial todavía, por cierto. Entonces dices, pero me voy a conseguir un vecinito de estos, tan bueno, porque entrevistan a Peña Nieto en estas entrevistas a modo que le hace el teacher que le hacía, ¿verdad? Porque ya lo volaron y él dice, no, Joaquín, eso me lo pagó un vecino. Y, oye, ¿me pagas el predial? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, el caso es que el predial se podía pagar con tarjeta de crédito por internet. Entonces, ¿por qué la señora Angélica Rivera o el señor Peña Nieto necesitaban que su vecino se lo pagara? Pues porque todo es indicar que en estas propiedades también hay prestanombres. ¿Y por qué se usan esos dos departamentos? El caso es que sigo durante días, luego volví. Y en una de esas, platicando con la señora solas en la playa, me dice, no, digo, aquí vienen los helicópteros y se llena de escoltas y vienen las hijas de Peña y bueno, a tutiplén, ya saben, no nos dan la bitácora de aeronaves, por más que la pidamos a presidencia, no nos la dan para saber cuántos aviones toman al mes para ir a Miami, ir y venir. ¿Cuánto se gastan en escoltas estos niños que andan un día en Londres? Lo suben a Instagram, chéquenlo, en Londres, que andan otro día en Nueva York y que así llevan una vida de millonarios. No nos dan nada de esa información. El puesto de primera dama es uno de los más opacos. Y finalmente me dicen, no, es que Peña Nieto y Angélica Rivera se compraron unos penthouse allá. Entonces ahí voy por la playa, todos los departamentos, esas urbanizaciones están a pie de playa, ya saben, puro lujo. Voy a la urbanización, empiezo a entrevistar a la gente que trabaja ahí. Me dice, sí, aquellos 2 son de Peña Nieto y el presidente. Entonces voy a los registros públicos. ¿Saben cuánto cuesta cada penthouse? 500 millones de pesos, 22 millones de dólares. La Casa Blanca, pecata minuta, costaba 7 millones de dólares, 22 cada uno, y tiene 7 habitaciones, infinity pool y 14 baños. Yo no sé por qué quieren tanto baño. 14 baños cada uno, 28 baños, too much, ¿no? Bueno, así estará el nivel de, ya saben, ustedes, muy escatológico, pero es súper interesante. Vas tirando del hilo conductor, voy contando paso por paso de la corrupción. Se demuestra que esos penthouse son de ellos, pues no se demuestra porque busco los archivos que están a nombre de la constructora que los hizo. Pues no nos lo van a decir ahorita, hay que checarlos, hay que estar ahí pendientes. Pero ¿qué creen? Que en el mismo edificio hay un departamento que fue comprado por una de las grandes, creo que la más grande constructora de este país, la cual va a reconstruir alrededor de 25,000 aulas en el país. La reforma educativa del señor Nuño, que sabe mucho leer, el señor Nuño, pues fíjense cómo beneficia también a ciertas constructoras, y casualmente el hijo de uno de ellos vive ahí, que es el que maneja también la constructora, y pues es muy interesante ver o ir viendo de manera periódica. Yo estoy ahí, pues ya se echaron, ya como dijo Garacia, ya me echaron la sal con la Casa Blanca, ya la quiero vender. Pues acá también yo voy a estar ahí pendiente para ver en qué momento le cambian el nombre al propietario y para saber realmente de quién son esos 2 penthouses que ofenden y pues lastiman a los mexicanos, porque si es así, la corrupción, como les decía, lastima a todos y a todos los mexicanos. Entonces voy tirando el hilo conductor. El libro no solamente narra esas corruptelas, sino toda la estrategia para cubrir y para exonerar a los funcionarios públicos, cómo funciona el sistema para tapar sus propias cochinadas, cómo funciona el sistema para que no haya independencia de los
dirigentes o de los que dirigen esas instituciones que se supone deben de investigar la corrupción, y cómo también funciona el mayor burdel de México, que ustedes saben cuál es, ¿no? Televisa. Entrevisto a una garganta profunda, que es un señor con nombre y apellido que trabajó 28 años en Televisa. Entonces, él fue el que recibió a la gaviota con 15 años y que llevaba en autobús ella a su trabajo. Sí, es de clase, ella era de clase media, baja, ahora no, pues ya ganó mucho dinero en Televisa. El caso es que él me va contando cómo funcionan las cosas en Televisa, cómo ella fue trepando de puesto en puesto, cómo le fueron dando a las principales actrices con favores sexuales, cómo le van dando sus papeles protagónicos. No en el caso de Angélica Rivera, él explica, ¿verdad?, que él, pues claro, para él eso es prostitución, ¿verdad?, prostitución artística o prostitución sexual. Lo explica con detalle, no se pierdan una palabra de lo que dice, pero lo más interesante es que detrás de todo eso surge toda la estrategia de Televisa, el montaje para conseguirle una novia al señor Peña Nieto, después de que su esposa Mónica Pritilini murió en extrañas circunstancias, aún hoy en día sin aclarar, sinceramente, aunque él dijo que ¿de qué murió su esposa? Estertores. No sabemos qué son los estertores, pero en una entrevista con Jorge Ramos. Y entonces, ¿cómo le hacen todo el esquema? ¿Cómo le mandan una especie de catálogo para saber a quién elige? ¿A Lucerito o a Galilea Montijo o a Angélica Rivera? Todo esto está bien documentado, está bien investigado, porque yo entrevisto a las personas que estuvieron alrededor de eso. Entrevisto a Sabina Berman, que en su momento entrevistó a Peña Nieto, y Peña Nieto era todavía soltero y empezaron a caer globos y él dijo, sí, historia de amor, y él ahí dice, me voy a casar. Da prácticamente la noticia, pero también explica ahí que fue a través de un catálogo que él elige quién iba a ser aquella campaña del Estado de México y finalmente quién se convertiría en su novia y en la esposa del Golden Boy. Y así fue. Y lo más interesante es cómo manipulan todo el estamento eclesiástico para dar por anulado ahí también hay corrupción de la iglesia, un matrimonio que estaba a todas luces bien hechos con el Güero Castro, y que la única que se atrevió a criticarlo fue Verónica Castro. A Verónica Castro la entrevisto al Teatro San Rafael, estaba dando una obra que se llama Aplauso, y bueno, paradójicamente me dice, después de la entrevista, me da una entrevista, obviamente ella ya no hace televisión, se atrevió a criticar a Angélica, y lo que pasa es que todos aquellos que la critican han sido perseguidos por el látigo de la venganza. Entonces hay muy pocos actores y actrices que se atrevieron a hablar de Angélica Rivera, y entre ellos a Kate del Castillo. Yo la entrevisto porque ella piensa que está siendo sometida a una especie de venganza por parte de Angélica Rivera en torno al caso del Chapo Guzmán. Ustedes saben de este caso ya tan publicitado. Y lo más interesante es que la corrupción en la iglesia se presta para que se anule un matrimonio que estaba bien hecho. Yo entrevisto a la gente que tenía que ver con el caso del divorcio del Güero Castro, que desde que ya se estaba divorciando, ella ya era imagen del Estado de México, y ya se había presentado en algún evento, en algún lugar público con Peña Nieto, y se divorcia finalmente del Güero Castro. Y esta Verónica Castro me da esa entrevista, pero también me dice al final, ¿tú te vas a quedar a ver Aplauso? Le digo, el musical. Dije, sí, ¿cómo no? Claro. Y entonces, porque en realidad ya me habían dicho que estaba padre, y era como la vuelta de Verónica Castro. Sí, me voy a quedar. Entonces dice, fíjate muy bien al papel, al personaje de Eva, y al final me dices quién es. Y el personaje de Eva es una obra que se escribió en 1945, y el personaje de Eva, dice, haz de cuenta que la obra está diseñada para mí. El personaje de Eva es una revista que llega
que se aprovecha de la gran actriz para abrir las puertas y que ya al final le quiere quitar hasta el marido. Y haz de cuenta que es el retrato de la gaviota, porque fue Verónica Castro quien le abrió las puertas a Angélica Rivera y participó ella en El Rostro del Heraldo, y en ese momento despega su carrera artística y luego se queda con su hermano, ¿no? O sea, el productor de telenovelas que le da los papeles protagónicos. Entonces, es ella. Entonces, cuando termina la obra me llama y me dice, ¿qué te pareció? ¿Quién es? Le digo, pues esta que tú y yo conocemos, ¿no? Es Angélica Rivera, ¿no? Y pues, por desgracia, Verónica Castro ya en la televisión pues ya no tiene un espacio. Ella dice, bueno, ya no me interesa, quiero hacer películas ahora. El caso es que como ella es muy católica, pues le dolió esa anulación. Y ahí cuenta con detalle lo que significa también la corrupción eclesiástica. Finalmente, el libro hace un recuento de todas las ropas y los gastos estratosféricos que hacen la familia presidencial. No hay datos públicos, no nos quieren dar, es una casa cerrada, por más que hemos pedido cuánto se gastan en papel de rollo, nada, o sea, ni en las toallas, ¿se acuerdan de la toalla gay? O en los vinos, en la comida, pues es que es una familia numerosa. ¿Cuánto gastan en ropa las muchachitas que se compran un vestido de Dolce Gabbana por $7,000? Ella que va vestida y que eligió la riqueza, la ostentación de la riqueza, que encima lleva $500,000, $1,000,000 de pesos, y que enfrente tenemos a 70 millones de pobres, 28 de los cuales 28 millones no tienen que comer. Es un insulto, señoras y señores. Llevar unos zapatos de 50,000 pesos, un bolso de 40,000, un vestido de 200,000, unas joyas de $500,000 de pesos. O sea, ¿cuál es el límite? Angélica Rivera traiciona a su pueblo, decide, en lugar de hacer labor social y combatir el hambre, atender a los huérfanos, a los drogodependientes, decide, en lugar de eso, vestirse de riqueza y ostentarla además enfrente de nuestras narices. Y eso tiene un costo. Y hoy en día, aquella mujer que llega a la presidencia, a Los Pinos, al menos primero en la campaña, y que le da muchos millones de votos, porque así es México, controlado lamentablemente por Televisa, y le dan millones de votos a Angélica Rivera, porque en ese momento era la heroína de la novela, y esa mujer que se inicia siendo heroína, termina, es en este momento una villana, y se lo ha ganado a pulso. Por más de fotos que nos mande Presidencia de la República, ya ese estigma no se lo va a quitar. La pareja presidencial es una pareja presidencial que le persigue la sombra de la corrupción y le perseguirá por el fin de sus días. Nada más y muchas gracias. Estoy lista para las preguntas. Agradecemos a Juan Martínez su interesante y amena exposición. Preguntas, comentarios, intervenciones.